será paso a paso y queremos saber en qué instancia estamos de esta pandemia y cómo estamos abordando toda esta cuestión sanitaria, y por eso convocamos para hablar de este tema a la ex ministra de Salud de la provincia, la doctora Andrea Uboldi, que también fue consultada y convocada por parte del gobierno de Omar Perotti en esto, en donde se juega, como todos dicen, un partido en equipo y donde las mezquindades tienen que quedar afuera. Doctora Uboldi, gracias por atendernos. Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Bueno, ¿cómo estamos manejando toda esta situación a nivel país y a nivel provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que usted estuvo en aquella otra pandemia, la del H1N1? Doctora, ¿me escucha? Bien, tenemos algunas dificultades, sabemos que hoy la tecnología sirve. Doctora, ¿me escucha ahí? Bueno, vamos a tratar de resolver esta situación a través, obviamente, del Skype, que hoy es un recurso, pero a veces falla, porque lo decíamos, la doctora Andrea Uboldi fue convocada por la gestión de Omar Perotti, del gobernador, para también ser consultada en esto que es en equipo, porque tiene que haber distintas miradas. La doctora es infectóloga, sabe del tema, ha enfrentado la otra pandemia que también nos había ocupado y nos había preocupado mucho, como es la de la gripe A en 2009, por eso queríamos consultarla respecto a cómo estamos parados hoy. Doctor Uboldi, ¿ahora sí me escucha? Hola, ¿sí? Ahí me escucha. No, le quería preguntar cómo estamos enfrentando esta etapa de la pandemia, a su entender, a nivel provincial y a nivel nacional, con las decisiones que se fueron tomando. Bueno, en principio me parece que las decisiones que se tomaron con respecto al bloqueo, al cierre de las fronteras y también a la cuarentena importante con mucha restricción han sido claves, viendo lo que ocurrió en otros países. O sea que el primer mensaje es: creo que estas medidas han ayudado muchísimo a la contención de que los casos no se presentaran en un volumen que el sistema de salud se viera en dificultades. Creo que en esto todas las provincias y todos los gobernadores han acordado con las medidas tomadas del Estado Nacional, así que estas primeras medidas son muy importantes, más allá de que digamos, son difíciles de implementar y difíciles de hacer comprender. Creo que ha sido una medida clave a la hora de optimizar la atención en el sistema de salud. ¿Cuáles son las diferencias respecto a cómo estamos hoy con esta pandemia y el comportamiento de este virus, el del coronavirus, el COVID-19, respecto a aquello que nos había ocurrido en 2009 cuando pasaba lo de la gripe A? Bueno, en el 2009, cuando pasaba lo de la gripe A, creo que la mayor dificultad que tuvimos fue que ningún país había padecido la pandemia. Por lo tanto, la información que había respecto al virus de H1N1 era no poder saber los perfiles de afectación, si había algún grupo que especialmente tenía más riesgo de complicaciones. Y ya, si quieren, vamos haciendo el comparativo. En este momento, con las evidencias que tenemos de muchos de los países, podemos determinar cuál es el grupo de más riesgo, de modo de poder cuidarlo. Lo segundo estuvo vinculado con la capacidad diagnóstica. En ese momento no había posibilidad de hacer PCR en tiempo real. Recuerdo que nosotros en ese momento estábamos con el doctor Capielo y específicamente pedimos la descentralización del Malbrán para poder optimizar los diagnósticos, pero en ese momento no había toda la infraestructura de laboratorio en el país, y en este momento sí la hay, y creo que esta descentralización en Santa Fe, en Rosario y en el Laboratorio Central de Santa Fe nos ayuda muchísimo para optimizar los recursos, identificar quién es el positivo y hacer las acciones de aislamiento de los contactos estrechos. El tercer punto quizás fue que en ese momento sí había una terapéutica probada, era una droga, el oseltamivir, que sigue siendo de utilidad para los casos graves y también para aquellos que habían estado expuestos. Entonces había una profilaxis post-exposición que se podía utilizar con la idea de disminuir los contagios, cosa que en este momento no existe. Hay una serie de pruebas en estudio para ver la posibilidad de preexposición y postexposición, sobre todo en personal de salud, pero todavía en investigación. O sea que creo que la gran fortaleza en este momento es que nosotros enfrentamos esta pandemia, que va a ser muy difícil y que todavía no se ha, digamos, generado el mayor número de casos, con mucha evidencia, por lo menos no evidencia científica de estudios, sino con mucho reporte de expertos
que nos van poniendo al día. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos ahora marca que dentro del perfil de gravedad se encuentran los menores de 60 años, pero con obesidad importante. Esto no estaba reportado, por ejemplo, por China. Entonces, esto te permite ir cuidando al ciudadano de acuerdo a sus características, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus factores de riesgo, como para poder ir trabajando en esto. Al principio de la enfermedad se hablaba un poco de que solo eran útiles los antivirales y ahora por el conocimiento de la misma se sabe que la primera semana existe una replicación viral importante y ahí son útiles los protocolos de antivirales, mientras que en la segunda semana ya es una respuesta inflamatoria del propio cuerpo, con lo cual ahí son de utilidad otros insumos, otros medicamentos, también el plasma de convalecientes, que en este momento se está haciendo un protocolo a nivel nacional como para poder validar las personas que ya han padecido coronavirus, poder extraer sangre, ver los anticuerpos que tienen y poder armar la posibilidad de un plasma de convalecientes que ayude a los pacientes que están más graves. En un momento dado los corticoides no eran de utilidad y ahora en la fase, digamos, de la dificultad respiratoria severa, pareciera que los corticoides por su respuesta antiinflamatoria pueden servir. O sea que este tiempo ganado por las medidas tomadas muy oportunas nos hacen llegar a enfrentar la pandemia con mucho más conocimiento, con mucha más preparación. Sin embargo, lo contrario que tiene esta pandemia y este postergar la aparición de casos es contener lo suficiente al ciudadano dentro de su casa y comienzan a aparecer seguro las dificultades para este distanciamiento social obligatorio que tenemos, que nos hace y nos deberá hacer ser bastante creativos. Claro, porque eso le quería preguntar las diferencias que marca este virus, que en principio parecía no ser letal o no afrontar o enfrentar a mucha gente. Sin embargo, a diferencia de la gripe A, en ese momento no se había llevado a cabo esta medida de aislamiento que hoy parece tan extrema y tan difícil de cumplir, sostenerla, digo, en el tiempo. Sí, lo que nosotros hicimos en ese momento fue también no fue un autodistanciamiento impuesto, pero sí fue una medida muy extrema, como fue por primera vez el cierre de las escuelas. Yo recuerdo que fuimos aquí en Rosario con el primer caso, con el cierre de una escuela de la zona del norte de la ciudad, y a partir de ahí cerramos las escuelas. También lo que se hizo fue disminuir la concurrencia de las personas a los efectores de salud. Esto se marcó mucho. Incluso había una dispensa especial de este medicamento Celtamivir durante los días de la semana y fines de semana. O sea que distanciamiento social no en esta magnitud, pero sí lo hicimos. Y la verdad que ayudó muchísimo a disminuir la contagiosidad y disminuir no solo esta enfermedad, sino que muchas otras que también podían traer problemas para el sistema de salud. En ese momento también, digamos, la fatalidad o la letalidad, la cantidad de casos confirmados y la cantidad de casos fallecidos, la provincia de Santa Fe tuvo 108 personas que fallecieron con confirmación de virus H1N1 y lo pudimos hacer porque teníamos capacidad diagnóstica, cosa que no ocurrió en el resto del país. Y en este contexto la gran diferencia, me parece, por el conocimiento del sistema de salud, nos encuentran mucho más preparados. Digo, tenemos mejor infraestructura hospitalaria, tenemos mejores recursos en cuanto a los respiradores, se ha dotado de espacios edilicios diferentes a los que teníamos en el 2009, porque los efectores eran mucho más pequeños y ahora los espacios son más amplios. Las terapias intensivas tienen también una diferencia o un espacio para poder expandirse, y el equipo de salud enfrentó esa pandemia donde las personas eran difíciles de ventilar o era difícil el mantenerlas en respirador, y creo que bueno, este recurso está muy, muy entrenado en este momento y muy comunicado también con el resto del mundo, con los protocolos internacionales. Y también tenemos una fuerte red de atención primaria, que creo que esto va a hacer la diferencia en la provincia de Santa Fe, ojalá sea así, porque al estar cerca del ciudadano, al conocer las familias o conocer los casos, también nos puede ayudar a un diagnóstico oportuno. Mucho seguramente de la letalidad de esta mortalidad que estamos viendo está vinculada con cómo balancear con el ciudadano el distanciamiento social, pero instarlo a que consulte en forma oportuna. Esta es mi mayor preocupación en este momento. Yo creo que la gente está muy asustada, que tiene mucho miedo de contagiarse. Entonces el gran desafío es hacerles comprender que si algo sienten en su casa, si no se sienten bien, si más allá de no tener los síntomas de coronavirus tienen otro tipo de síntomas, digo dolor abdominal intenso, o por ejemplo vómitos que no ceden, o por ejemplo dolor en el pecho, o han tenido un traumatismo, deben consultar al efector,
porque si nosotros no instamos a que haya una consulta oportuna, la posibilidad de complicaciones por agravamiento y mortalidad en cualquier entidad que la persona tenga van a ser mayores, y ahí sí también interpela mucho el sistema de salud. Esto es, si en cambio de consultar rápidamente con síntomas de una apendicitis, ya consulto con una apendicitis complicada, seguramente tendré una intervención quirúrgica, requeriré de terapia intensiva, quizás las primeras 24 horas, y ahí sí teniendo que ocupar una cama de terapia intensiva que quizás pueda ser para personas con coronavirus. Entonces, mi mensaje en este momento es, no están desbordados los servicios y el sistema de salud. Entiendo que mucha gente está preocupada y tiene miedo de contagiarse, pero tomando los recaudos, si yo no estoy bien, si alguien de mi familia no está bien, si siento algo raro que nunca tuve o tengo una enfermedad de base y comprendo o veo que me estoy descompensando de mi enfermedad de base, debo utilizar los mecanismos de consulta al efector más cercano para no llegar tarde a la consulta. Muy clara, como siempre. Muchas gracias por este contacto y vamos a seguir comunicándonos para poder llevar tranquilidad y sobre todo claridad a la población. Gracias, doctora. No, muchísimas gracias a ustedes. Este mensaje, nos tenemos que quedar en casa, pero si no me siento bien es importante la consulta oportuna. Creo que en este momento esto es clave porque las enfermedades no van a desaparecer porque esté el coronavirus, y los padecimientos que tenemos, situaciones orgánicas o de salud mental, ameritan a que consultemos oportunamente. Muchas gracias a ustedes. La doctora Andrea Uboldi, ex ministra de Salud de la provincia, infectóloga y además de consulta en el gobierno de Omar Perotti junto a otros profesionales.